Perfecto. Bueno, ¿qué es entonces lo que vamos a ver ahora? Bueno, lo que vamos a ver ahora es solicitación por flexión. Y lo primero que tenemos que hacer para ver la solicitación por flexión es definirla. Mejor dicho, ya lo sabemos lo que es, pero sí lo que nos conviene es repasar la definición porque así entendemos exactamente qué es lo que termina pasando y además porque nos va a permitir definir algunos elementos que se corresponden con esta introducción al tema. ¿Está bien? Antes de esto, sí les quiero adelantar es que nosotros lo que estamos dando es, empezamos por solicitación axil y continuamos con solicitación por flexión. ¿Eso qué significa? Bueno, estas dos solicitaciones van a producir tensiones normales en los puntos de una sección, en los distintos puntos que conforman la sección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a definir en base a esto qué es la solicitación por flexión. Y de paso yo les voy preguntando a ustedes, ¿qué es la solicitación por flexión? Pueden hablar, cuando uno les pregunta... Solicitación por flexión no es que por ahí, analizando por ejemplo una barra, sí. tenemos una zona donde aplicada una carga tenemos fuerzas de compresión en una cara y de tracción en otra. No sé si es muy apropiado la definición, pero es lo primero que me viene a la mente. Y que se ve reflejada cuando se hacía diagramas del momento flector. Bueno, exactamente. Entonces, a ver, para resumirlos, ustedes saben que cuando uno reduce, es decir, cuando yo termino de hacer este dibujito y les hago un dibujito previo que les va a venir muy bien y les va a ayudar. Pero a ver, ¿qué pasa? Yo voy a tener un cuerpo, vamos a suponer, yo tengo acá un cuerpo, cualquiera, ¿sí? Y sobre este cuerpo actúan una cantidad de fuerzas P sub I. No actúa porque no anda más la viroma. ¿Está bien? Entonces, cuando actúan este conjunto de fuerzas P sub I, ¿qué pasa? Este conjunto de fuerzas P sub I son las fuerzas que son activas, ¿no? Es decir, son son las fuerzas exteriores. Es decir, son aquellas fuerzas que son tanto activas como reactivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto conforma lo que uno llama fuerzas exteriores, que es la suma de las fuerzas activas más las fuerzas reactivas. Y este conjunto de fuerzas se encuentra en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, entendido. Bueno, entonces, ¿cómo definimos nosotros los esfuerzos internos? Los esfuerzos internos los definimos de la siguiente manera. Es decir, cuando uno hace pasar un plano cualquiera por este cuerpo. Lo hago prolijo para que así quede bien el dibujito, ¿no? Hago pasar un plano cualquiera acá. Entonces, ¿qué pasa? Me queda el cuerpo dividido en dos partes. Uno, la parte 1 o parte de la izquierda, y otro, la parte 2 o la parte de la derecha. ¿Está bien? 1 y 2. ¿Sí? Entonces, sobre cada una de estas actúan un conjunto de fuerzas determinadas. ¿Sí? Ahora, estas son las fuerzas exteriores de la parte 1 y estas son las fuerzas exteriores de la parte 2. Chicos, les pido 2 minutitos, por favor. ¿Sí? 2 minutitos. Dale. No sé por qué. Sí, tenés razón. Bueno, quedaron estos minutos, nada más que la definición de flexión. Sí, lo había pausado pero bueno, no me di cuenta. Sí, no, yo decía porque llegué un poquito más tarde y capaz que habías dicho que no grababas por alguna razón en particular, por eso. No, porque justo tuve que atender la puerta, lo pausé 2 minutos
Y Claro. lo apreté, pero evidentemente me apreté mal el... Está bien, puede fallar, dijo Tuzán. Exactamente. Puede fallar, así es. Bueno, hasta acá se entendió por lo menos. Cualquier cosa me dicen y lo repito, pero... Tengan en cuenta que uno dice, bueno, si tengo flexión también tengo esfuerzo de corte. Bueno, ojo con eso. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el esfuerzo de corte es la derivada del momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo tener momento y puedo no tener corte. Si el momento es una función constante, el corte es nulo. En la mayoría de los casos prácticos, en general vamos a tener momento y corte. Pero el corte vamos a estudiarlo más adelante, va a ser la cuarta solicitación que estudiemos y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Sí? Entonces, todos estos que tenemos enumerados acá, plano de flexión, línea de fuerza, momento y todo eso, más esto que ahora les voy a poner acá, constituyen los elementos que conforman la solicitación por flexión. Acá vamos a agregar al vector momento, estamos de acuerdo, que sería el MF. Vamos a ponerle acá MF también, así ya sabemos que es flexión. El par de fuerzas, o cupla, que son P y menos P. ¿Y qué más tenía? Tenía el momento propiamente dicho, que uno lo caracteriza de esta manera. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me expliqué acá? Bueno. Sí, se entiende. Así que nosotros vamos a estudiar elementos estructurales que van a estar solicitados fundamentalmente a flexión. Podrán estar acompañados de otros esfuerzos, pueden eso no interesarnos, por ahora no los vamos a considerar, pero vamos a suponer que el preponderante es la flexión, exclusivamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Vamos a ver, ya que estamos ahora, la clasificación de la flexión. Entonces, lo primero que uno vimos acá, para ver, para resumir, fue 1, 0,1, como me gusta indicar a mí, definición de la solicitación por flexión, y acá ya vemos un poquito como 0,2 lo que serían los elementos que componen, los elementos básicos, porque todavía nos faltan algunos. Nos faltan algunos. Así que bueno, vamos a ver ahora la clasificación. Obviamente esto yo después lo escaneo y lo subo. Así que, pero si ustedes toman apuntes, está perfecto. Entonces vamos a ver ahora la clasificación de la flexión. Bueno, esencialmente la clasificación por flexión uno lo estudia lo puede estudiar en forma separada como se los voy a dar yo ahora, pero también lo podría estudiar en forma conjunta. Siempre en general los criterios para explicar algo a veces uno puede preferir una cosa u otra. Bueno, acá un poco estamos siguiendo la línea que se viene siguiendo, si bien hemos cambiado este año al explicar algunos temas, intercambiamos el orden, acá voy a seguir lo que comúnmente uno hace, que es separa a la flexión en dos. Una es lo que se conoce como flexión simple, y otro es lo que se conoce como flexión compuesta, que la vamos a ver más adelante. Ahora nos ocupa el problema de la flexión simple. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
que acá el momento flector, obviamente, tiene que ser distinto de 0, pero el esfuerzo normal es igual a 0. En cambio, la compuesta, como su nombre lo dice, flexión compuesta quiere decir que viene la flexión acompañada de otro esfuerzo. ¿Y cuál es el otro esfuerzo que se toma? Es el esfuerzo normal. Acá el momento flector es no nulo y el esfuerzo normal también es no nulo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera gran clasificación, los dos grandes grupos con los cuales uno clasifica esto. Muy bien. Ahora bien, la flexión simple se clasifica a su vez en otros dos grandes grupos. Y esta clasificación que yo les voy a dar también es una clasificación un poco tentativa y a gusto mío, porque hay otros que pueden invertir el orden, pero lo importante son los conceptos asociados a lo que yo ahora les voy a explicar. Más que nada, la clasificación lo que hace es facilitar el entendimiento de los conceptos que vienen a continuación. Una es lo que se conoce como flexión pura. Acá, en la flexión pura, obviamente el momento flector es no nulo, pero el esfuerzo de corte es nulo. Mientras que la otra, que vamos a denominar como flexión variable o flexión y corte, y tal como su nombre lo indica, porque vieron que los ingenieros le hacemos mucho honor a nuestro nombre, ¿no? Es decir, que creamos títulos y nombres que nos distinguen y nos ubican rápidamente, es decir, usamos al máximo el ingenio que tenemos. Así que el momento flector es no nulo y el esfuerzo de corte también es no nulo. Por eso se la denomina flexión variable, porque si ustedes recuerdan esta expresión de acá, si la función momento es constante, el corte es 0, pero si la función momento varía, el corte es no nulo. Entonces, por eso se la llama flexión variable. ¿Quedó claro? Bien. Y a su vez, estas dos se clasifican en lo siguiente. 1A, que es lo que se conoce como flexión recta o normal. Esto es cuando la línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia, y la B, que es lo que se conoce como flexión oblicua, cuando la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia. ¿Entendido? Bueno, la variable se clasifica de la misma manera, ¿eh? Cuando la línea de fuerzas coincide con uno de los ejes principales de inercia y cuando, perdón, acá era, no sé por qué le puse B, todavía no me aprendí el alfabeto, y acá es la oblicua. Cuando la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Sí? Alguien podría decir, Luis, pero la verdad que esta definición con esta no tiene nada que ver. Es verdad, uno podría agarrar y decir esto lo pongo acá y esto lo pongo acá. Es perfectamente válido. ¿Sí? Es decir, uno podría decir la flexión recta, la flexión simple se clasifica en recta u oblicua, y la recta puede ser pura o variable. Y lo mismo para la oblicua, podrá ser pura o variable. ¿Eh? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Bueno. Bueno, estoy haciendo lío con el mate. Así que simplemente para que EPI es eje
principal de inercia baricéntrico. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tiré todo el mate, así que manché toda la viromes, así que les pido un segundo. Ahora, de vuelta. Vamos a empezar ahora a estudiar aquello que caracteriza la flexión pura y dentro de la flexión pura, la flexión recta. Y después vamos a pasar a la oblicua. ¿Sí? Y por el momento no nos va a interesar si está acompañado o no de esfuerzos de corte. Así que, bueno, vamos entonces a estudiar y a ver cuáles son las expresiones que caracterizan a la flexión simple pura y recta. Esta es la hoja 5. Así que tenemos. Entonces, punto creo que era el 0,4. No, a ver, 0,5. Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero un esquemita para nuevamente entender cómo es que esto está solicitado una flexión pura y recta. Bueno, tenemos una sección cualquiera. Esa sección cualquiera es la de una barra. ¿Sí? Hacemos coincidir el origen de una terna coordenada cartesiana con el baricentro de la sección. Este es el eje X, eje Z, eje Y. Este es el baricentro que coincide con el origen. ¿Sí? Y sí, lo que voy a hacer es, voy a suponer que los ejes Y y Z son ejes principales de inercia baricéntricos. Y voy a suponer que la línea de fuerzas coincide con el eje Z. Entonces fíjense que ya estoy en una flexión recta. Y voy a suponer que Q sub I es igual a Q sub Z y es igual a 0. Por eso estoy en una flexión simple. Y lo que no les dije es que el esfuerzo normal es 0. Por ser el esfuerzo normal 0, estoy en una flexión simple. Por ser los cortes 0, estoy en una flexión pura. Y por ser en la línea de fuerzas coincidente con un eje principal de inercia, estoy en una flexión recta. Así que esto es una flexión simple, pura y recta. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Luis. Bien, bueno. Dicho esto, esta es la línea de fuerzas, por lo tanto, este es el plano de flexión. Entonces, esto es línea de fuerzas, el eje Z coincide con la línea de fuerzas. Esto es el plano de flexión y el vector momento es perpendicular a ese plano. Por lo tanto, ese vector va a ser este de acá. Y las fuerzas son estas, en este caso. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense una cosa, una particularidad. Yo les puedo dar la línea de fuerzas, pero ustedes no podrán dibujar bien el vector momento, porque no van a saber si el vector momento va de la línea de fuerzas hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Necesitaré darle alguna información adicional más.
En cambio, si yo les doy el vector momento, ustedes automáticamente dibujan la línea de fuerza sin ningún inconveniente. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora bien, ¿hasta acá alguna duda? No. No, no. Bueno, No, bien. Vamos a plantear ahora, para este problema, las ecuaciones de equivalencia. 6. Entonces vamos a plantear acá 5.1, ecuaciones de equivalencia. Muy bien. Las ecuaciones de equivalencia que caracterizan a este problema de la flexión simple, pura y recta son los siguientes. Primero, el esfuerzo normal es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que la integral de las tensiones extendidas a toda el área de la sección es nulo. Segundo, el esfuerzo de corte en I, por lo que acabamos de decir, también es 0. Por lo tanto, la integral extendida a toda el área de la sección de Q sub I, perdón, de las tau xi es igual a 0. La tercera ecuación es que el corte en Z es igual a 0. O sea que acá voy a tener que las tau xz por diferencial de área es igual a 0. Después tendré que el momento en X es igual a 0 y es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau xi por Z más tau xz por I por diferencial de área. La quinta ecuación es el momento en I. Esta es la única que por ahora es distinta de 0. Es igual a la integral de sigma x por Z por diferencial de área. Y la sexta ecuación, que es el momento en Z, es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de menos sigma x por I por diferencial de área, que es igual a 0. ¿Entendido hasta acá? entendido. ¿Y por qué planteamos el problema de las, o mejor dicho, por qué planteamos las ecuaciones de equivalencia? Por algo muy sencillo. Las ecuaciones de equivalencia, fíjense que, ¿qué es lo que me relaciona? Me relaciona los esfuerzos internos con las tensiones. Y justamente lo que yo quiero encontrar, así como hice para solicitación axil, ver qué relación existe entre el momento flector y las tensiones normales. Ese es el objetivo de por qué las planteo. Las tengo que tener bien caracterizadas. Tengan en cuenta que sigma x por diferencial de área, ¿qué es? Es un diferencial de fuerza. Cuando lo multiplico por z, tengo el diferencial de momento. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Muy bien. Seguimos. Este es el planteamiento que acabamos de hacer. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de explicar qué le pasa desde el punto de vista físico a una barra que yo la voy a ensayar a flexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perdón. 5.2. Explicación física. Muy bien. Bueno, me voy a dibujar una barrita, yo ahora. Acá. Esta barrita vamos a suponer que está simplemente apoyada. Vamos a suponer que tiene una longitud L cualquiera, simplemente para distinguirlo. Y voy a hacer, antes de aplicarle cualquier carga, le voy a dibujar
le voy a dibujar una cuadrícula en toda la superficie lateral de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, voy a hacer algo como esto, tal como hicimos nosotros en Axil. Entonces me dibujo una cuadrícula. Y ahora vamos a ver para qué. Las líneas verticales, ¿qué es lo que les parece que me están representando? Que en realidad dan la vuelta en las 4 caras, ¿no? ¿Qué estarían representando? Las secciones. Las secciones. Claro, las secciones. Y las horizontales, ¿qué estarían representando? Las fibras. Las fibras y particularmente las generatrices, porque como estoy dibujando en las caras, pasa eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, esto es el apoyo A, esto es el apoyo B. ¿Y ahora qué hacemos? Le voy a aplicar 2 momentos en cada extremo, iguales y opuestos. Un momento MA y un momento MB. De tal manera que MA es igual a menos MB y que si esto lo ponemos M es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto es igual a menos M. De tal manera que esto está en equilibrio. Es decir, en el instante t igual 0 tenía la barrita descargada. En t igual C más, ¿sí? C más, aplico la carga. ¿Y qué le pasará a esto? A ver, ¿qué les parece a ustedes? A ver si me ayudan a dilucidarlo. Puede que la parte superior esté a compresión y la de abajo a tracción, digamos que van a girar las secciones. Claro, va a pasar algo como esto, miren. ¿Ven la barrita, la regla? Esta es la regla, la voy a poner así para que usted la vea. Yo le voy a aplicar acá con las manos, ahí está, un momento. ¿Sí? Fíjense que el pulgar mío va a irse, a alejarse, es decir, va a traccionar, mientras que los dedos van a comprimir. Y lo mismo pasa con lo otro. Entonces, fíjense qué pasa. Se curva de esta manera la barra. Se curva de esta manera. Bueno, entonces, esto, particularmente, lo que le va a terminar pasando es esto que voy a tratar de dibujarles ahora acá. Estos 2 puntos se mantienen fijos porque no. Este si bien se puede trasladar horizontalmente, no puede bajar y subir, y este ni bajar ni subir ni trasladarse horizontalmente. Entonces, muy bien. Vamos a hacer lo más prolijo que podamos esto para que nos sirva. Muy bien. Bueno. Esto me va a quedar algo así. Ahí está. Bueno, muy bien. Y esto me queda así. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces la barra se me curvó de esta manera. Las generatrices, vamos a ver qué fue lo que pasó.
Entonces acá lo dibujamos bien, entonces esto me queda algo así. Es decir, observamos que las generatrices se van curvando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y se observa que hay generatrices que alargan su longitud y otras que la cortan. Mientras que las secciones, en definitiva, se observa que se mantienen planas. ¿Sí? Pero que a su vez, más allá de mantenerse planas, sufren giros alrededor de un eje, que es lo que vamos a determinar ahora. O sea que las dos observaciones que uno a simple vista ve es que las generatrices se curvan y las secciones se mantienen planas. Pero cuando uno empieza a estudiar un poquito más en detalle, bien, qué es lo que le pasa a una sección, a ver, voy a hacer un zoom de una sección cualquiera, esta de acá, y vamos a ver que deformada es esta. ¿Sí? Es decir, esta, imagínense que es la sección, vamos a ponerle S', y que en su posición no deformada era la sección SS. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a esa sección? Bueno, es lo que vamos a ver ahora a continuación. 6, 7. Bueno, entonces, yo tenía así, esta es la sección S. Vamos a hacerlo un poquito más grande, simplemente por una cuestión de comodidad. Entonces esta es la sección SS, y esa sección, en definitiva, pasa a ocupar acá ahí estamos, muy bien, perfecto, pasa a ocupar esta posición S', S'. Es decir que, fíjense que la sección esta, que originalmente estaba en esta posición, ahora pasó a ocupar esta posición acá. Es decir que sufrió, en este caso, ¿no?, un desplazamiento vertical, al cual lo vamos a denominar W. Pero a su vez, la sección rotó un ángulo θ. ¿Sí? Muy bien. Ese ángulo, fíjense que rota alrededor de un eje, que es este. Este se mantuvo, es el eje alrededor del cual rota la sección. Bueno, a ese eje nosotros lo vamos a denominar eje neutro. Eje de rotación, y lo vamos a denominar eje neutro. Hay alguna bibliografía que al eje neutro también lo llaman línea neutra. ¿Sí? Son iguales o equivalentes estas dos formas de denunciarlo o de decirlo. En consecuencia, a ver, resumiendo lo que nosotros observamos que las generatrices que originalmente eran rectas, o extrapolando esto, las fibras que originalmente eran rectas, se transforman en curvas. Las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas, pero no mantienen su ubicación original, sino que rotan alrededor de un eje que se denomina eje neutro. Estas son las observaciones que desde el punto de vista físico uno ha observado cuando realizó este pequeño ensayo o experimento. Ahora, cuando alguien agarra y empieza a repetir este enunciado, este ensayo o ensayos similares de barras solicitadas a flexión, observa que estas tres cosas que nosotros
acabamos de decir se cumplen o se siguen verificando. ¿Sí? Bueno. Entonces, estas observaciones experimentales, ya después, cuando voy a solicitar a otra barra a flexión, no hace falta que las vuelva a comprobar. Cuando uno realiza una determinada cantidad de ensayos o de experimentos y observa que esto realmente ocurre, bueno, ¿qué termina pasando? Dice, bueno, mira, esto la verdad lo puedo considerar que siempre se va a cumplir y lo puedo transformar ya en una suposición de trabajo. ¿Que cómo se llama una suposición de trabajo? Se llama hipótesis de trabajo. En este caso particular, esta hipótesis se transforma en lo que se conoce, bueno, hoy es un día que se me caen muchas cosas. A ver, aguarden un segundo que termino de acomodar. Vamos a seguir diciendo en chat. Bueno, esto se transforma en 5.3, lo que se conoce como hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Quiénes fueron los que enunciaron, o mejor dicho, los que mejor resumieron lo que ocurrían a barras solicitadas exclusivamente a flexión? ¿Está bien? Entonces, la hipótesis de Bernoulli-Navier nos dice que en una barra solicitada a esfuerzos de flexión, se observa, esto se los dicto, en una barra solicitada a flexión, se observa que las secciones, después de la deformación por flexión, se mantienen planas y giran alrededor de un eje o línea que se conoce como eje neutro o línea neutra, la cual pertenece al plano de la sección. Y acá surge un nuevo elemento, que es el que les acabo de decir, que es el que acá escribimos, que es eje neutro, que lo vamos a resumir como EN, o línea neutra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que esta es la hipótesis de Bernoulli-Navier. Les quiero hacer un comentario. Muchas veces cuando uno les pregunta cuál es la hipótesis de Bernoulli-Navier, siempre dicen que las secciones se mantienen paralelas a sí mismas. Fíjense que acá las secciones originalmente eran paralelas, pero cuando se deformaron, dejan de ser paralelas. Fíjense que estas se van a cortar, obviamente muy lejos, porque nosotros trabajamos con pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones, pero las secciones dejan de ser paralelas. ¿Se entendió? Se mantienen paralelas en un problema de solicitación axial, pero no en un problema de flexión. Sí. ¿Claro? Sí. Ahora, ese radio o esa distancia nada tiene que ver con el polo de rotación, ¿no? Del perfil. A ver, ¿cómo sería la pregunta? A ver, espera, por no te termino. Aquí se llama polo de rotación. Radio de. Ahí vamos De a tener curva. un radio, un polo de rotación y un radio. ¿No? Bueno, sí, a ver, vos tenés varios elementos. Vos primero lo que tenés es, el eje de rotación es de la sección es este. Ahora, el radio de curvatura de toda la barra es otro que se considera a partir de lo que nosotros llamamos eje de la barra. El eje de la barra es el eje baricéntrico de la barra. Cuando claro, ese claro. eje se deforma, que sería este de acá, imagínate que esto es una sección rectangular. Entonces, a ver, yo te voy a dibujar en negro el eje de la pieza. El eje de la pieza es este. Imagínate que este es el eje de la pieza. ¿Sí? Bien. El eje de la pieza deformado es este que te voy a dibujar acá en negro. Ahora.
A la deformada del eje de la barra se la conoce como elástica. O sea que elástica, o línea elástica, o curva elástica, es la deformada del eje de la barra. Ahora, esto tiene un radio de curvatura y un centro de curvatura, que no necesariamente el radio tiene por qué ser constante, y el centro de curvatura obviamente tampoco tiene por qué ser constante. Es decir, que cada tramito de esta curva podrán tener distintos radios y distintos centros de curvatura. Ese radio de curvatura sí es un radio muy grande, porque mucho más grande que la barra, porque nosotros trabajamos con pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bueno, es por eso. Después vamos a ver bien cómo calcular esto, ¿no? Es decir, porque lo vamos a ver cuando veamos el tema de cálculo de desplazamientos en flexión. Muy bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, Luis, no, ninguna duda. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos más, que me va a servir para cerrar un temita, para empezar un tema, mejor dicho, y después me pongo la parte más complicada de la resolución, después del intervalo. ¿Les parece? Así que vamos a empezar. ¿Por qué? Porque esto que queda es bastante sencillo, y además porque es muy parecido al razonamiento a lo que vimos nosotros para Axil. Así que por eso es que lo quiero dar ahora y lo dejamos para después. Entonces, la parte más larga la dejamos para después. 0,54. Entonces, lo que vamos a ver acá es resolución de las ecuaciones de equivalencia. ¿Quedó claro? Bueno, es decir, yo sé que todas las 5 de las 6 ecuaciones de equivalencia son idénticas, son nulas. Tengo que corroborar a ver qué es lo que pasa cuando eso ocurre, ¿no? Entonces, y después, con la que no es nula, ver si puedo encontrar qué relación existe entre el momento y las tensiones, ¿sí? Entonces, yo voy a partir de una de una de las partes de la hipótesis de Bernoulli-Navier, que me dice lo siguiente. A ver. Si las secciones se mantienen planas, ¿qué implica esto? Implica que no se alabean, ¿no es así? Eso lo implica, ¿estamos de acuerdo? Ahora, bien, si las secciones no se alabean, la pregunta es la siguiente. ¿Se distorsionan? Es decir, ¿las secciones sufren distorsiones? Ustedes recuerdan lo que era una distorsión, ¿no es así? Lo vimos en las primeras 2 clases introductorias de la materia, pero después en Axil también lo volvimos a pasar. ¿Se acuerdan lo que era una distorsión? La deformación transversal, ¿no es? Sí, es una deformación angular. A ver, vos imagínate que yo tengo 2 direcciones. Convierte en un rombo, una cosa así, por la deformación. Espera, a ver, vamos a verlo bien. Imagínate que tengo dos rectas cualquiera. Antes de la aplicación de estas 2 rectas pertenecen a un cuerpo antes de aplicarle cualquier carga al cuerpo. Y estas rectas las llamo RR y SS. Y suponemos que el ángulo inicial es recto. Es decir, la recta RR es perpendicular a la recta SS. Por lo tanto, el ángulo inicial entre estas 2 rectas es pi sobre 2 o 90 grados. ¿Sí? Bueno, ahora yo lo deformo a esto. Le aplico cargas y el cuerpo se deforma. Y resulta que las rectas pasan a ocupar estas posiciones. Este es S',
S', y esto es R', R'. Ahora, el ángulo que inicialmente era de 90 grados, ahora pasa a ser este. O sea que ambas rectas se movieron, pero forman un ángulo final. Este es alfa F, es igual al ángulo final. ¿Quedó claro? Bueno. Ahora, la diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final, que es la variación de estos ángulos, uno me podrá decir, Luis, pero la variación no es siempre el estado final menos el estado inicial. Sí, pero acá lo definimos al revés. Va a ser otro ángulo que es gamma, donde gamma es la suma de esto de acá más esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si el ángulo inicial es de 90 grados, a este ángulo, que es la diferencia entre el inicial y el final, se lo denomina distorsión angular. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se conoce como distorsión. Es la variación del ángulo entre dos direcciones que inicialmente eran rectas. La distorsión angular es la variación de las direcciones de dos rectas que inicialmente formaban un ángulo de 90 grados. ¿Entendido hasta acá? Entonces, a ver, ¿cómo puede suceder que una sección no se alabee y se distorsione? Eso es lo que vamos a ver ahora en esta hojita número 8. A ver, si inicialmente la sección era esto de acá, vamos a ponerlo acá un poco. Y acá voy a dibujar una serie de cubitos elementales que representan a los infinitos puntos que conforman la sección. Esto es una vista lateral de la barra, ¿estamos de acuerdo? Es decir, para que ustedes lo tengan en cuenta, este es el eje X y este es el eje Z. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, y esta es la sección que estoy estudiando, de esa barra. El eje Y es el interpizado. A ver, fíjense que entre esta dirección y esta, este ángulo inicialmente era de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si todas estas líneas sufren el mismo ángulo? Es decir, que esto pasa a ocupar esto de acá. Fíjense que acá la sección se distorsionó, pero no se alabeó, se mantiene plana todavía. Esto de acá es gamma, que es el ángulo, es la variación entre el ángulo inicial y el final. Es decir, este cubito, ¿qué es lo que le terminó pasando? Yo tenía este cubito acá, y sufrió estas caras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, esto inicialmente era de 90 grados, este es el ángulo final, y esto de acá es la distorsión. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, fíjense que acá la sección se mantiene plana, no se alabea, pero se distorsiona. Una sección se distorsiona cuando, si inicialmente esa sección era algo así, sale fuera de su plano, ¿no? Es decir, se transforma en algo que es, por ejemplo, así. ¿Sí? Me expliqué, ¿no? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora, si gamma es distinto de constante o es distinto de constante, o sea,
si gamma es distinto de constante, la sección se alabea. Entonces, si gamma es igual a 0 o gamma es igual a constante, ¿qué pasa? La sección no se alabea. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Venimos bien? Bueno, entonces, las dos posibilidades que se pueden presentar es que gamma sea igual a 0 o gamma constante. En el caso de gamma igual a 0, la sección no se alabea y no se distorsiona. En el caso de gamma constante, no se alabea, pero sí se distorsiona. Entonces, analicemos estos dos casos, a ver a qué llegamos. Bueno, primer caso. Gamma es igual a 0. En este caso, la sección no se alabea y no se distorsiona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo aplico ley de Hooke, ¿qué pasa? Tau es igual a G por gamma. Pero como esto es igual a 0, las tensiones son iguales a 0. Entonces, de las ecuaciones de equivalencia 2 y 3, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Fíjense, de la 2 yo tenía que el corte en I era igual a 0, igual a tau xi por diferencial de área. Y de la 3 tenía que el corte en Z era igual a 0, igual a la integral extendida toda la sección de tau xz por diferencial de área. Pero esto es 0. Y esto de acá es 0. Por lo tanto, ¿esto qué es? También es 0. O sea que fíjense que si gamma es igual a 0, es decir, si no se distorsiona la sección, la segunda y tercera ecuaciones de equivalencia se cumplen. Esta sería la conclusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me Sí. expliqué, chicos? Sí, entendido. Bien, bueno. Vamos a ver ahora el segundo caso, qué pasa cuando gamma es constante. Es decir, recuerden, la sección no se alabea. Como consecuencia de que la sección no se alabea, las distorsiones no pueden ser distintas de constantes, o podrán ser nulas o iguales a constantes. 8, 9. Vamos a ver ahora el segundo caso. Caso 2. Si gamma es igual a constante, aplico la ley de Hooke. Si la ley de Hooke uno la aplica, tengo que tau es igual a G por gamma. Pero esto es constante. Por lo tanto, las tensiones también son constantes. Entonces, ¿qué pasa? A ver. De la segunda y tercera ecuación de equivalencia, yo llego a lo siguiente, llego a que el corte en I es igual a 0 y es igual a la integral extendida toda el área de sección de tau xi por diferencial de área. Pero esto constante sale fuera de la integral. Y esto lo puedo cancelar porque lo paso dividiendo. Entonces me queda esto de acá.
que la integral de diferencial de área es igual a 0. Si lo hago con Q sub z, el razonamiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Con lo cual llego a que, fíjense, el integral de diferencial de área, ¿qué es? Ese me da como resultado el área de la sección. Y llego a que el área de la sección es igual a 0. ¿Y esto es posible? No, No, es una es No. No, no es Sí, o posible. sea, físicamente es imposible, tendría que ser las tensiones tangenciales nulas. Exactamente. Esto es imposible porque yo justamente coloco una barra que tiene una longitud, tiene unas dimensiones transversales y tiene un área que es no nula. Entonces, es imposible esto. Entonces, la única posibilidad que existe, o sea, esto es una incongruencia, ¿no? Incongruencia física. Primero matemática y después física. Y es matemática porque llego a que la matemática no se condice con la física, y entonces llego a la conclusión que la única posibilidad para que esto se verifique es que tau xy igual a tau xz igual a tau igual a 0. Es decir, tienen que ser nulas. Por lo tanto, la segunda, la tercera y la cuarta de las ecuaciones de equivalencia son nulas. Y se verifica. Entonces, las secciones, ¿qué es lo que le termina pasando? Se mantienen planas no se la vean y no se distorsionan. ¿Quedó claro? ¿Eh? ¿Me expliqué? Sí, se entiende. Bien. Bueno. Vamos a hacer un descansito, ¿les parece? Son 8:25 van a ser. Yo diría, hagámoslo hasta 8:40, 8:42, para estar empezando justamente 8:42, 8:43, y no más allá de 8:45. Así tomamos algo, espero no seguir manchándome ni manchando ninguna otra cosa, y continuamos hasta el final. ¿Les parece, chicos? Sí, dale. Perfecto. Bien, una cosita, yo voy a salir para que ya me vaya guardando la grabación y volvemos a entrar, ¿les parece? Vale, sí. De acuerdo. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos